Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este 31 de octubre. Por cierto, antes de iniciar las entrevistas, quiero hacer llegar nuestras notas de condolencia de quienes hacemos Ecuador TV y Pensamiento Crítico a todos los familiares, amigos cercanos y compañeros de Fausto Cayambe. Una partida prematura, por cierto, tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones. Un hombre luchador, un hombre de convicción, un hombre que defendía su visión ideológica, a quien aprendí a respetar durante todo este tiempo en que hago ejercicio en cuanto a opinión pública. Paz en su tumba, que descanse en paz, y un abrazo solidario a todos aquellos que son muy cercanos a quien en vida fue don Fausto Cayambe, que a los 36 años de edad, me dicen, partió prematuramente. Bueno, la vida continúa y nosotros continuamos con las entrevistas. Tenemos la presencia ya de Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores del Ecuador, con quien vamos a conversar sobre lo que ya fue noticia la semana pasada, que es prácticamente la aprobación del acuerdo comercial con la Unión Europea y cuya firma se dará en los próximos días. Daniel Legarda, buenos días, bienvenido, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, contento ya. Carlos, buenos días a todo el país. Primero que nada, uniéndome a sus palabras de condolencias y con la familia de Fausto Cayambe, evidentemente. Pasando ya al tema de fondo, efectivamente es una excelente noticia, el sector exportador lo ha recibido con muchísimo optimismo, como no podía ser de otra manera. Era un hito importante que se debía cumplir. La aprobación el anterior miércoles por parte del Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea para que ya se dé la firma, es decir, se ha autorizado la firma del acuerdo comercial, evento que se dará el 11 de noviembre próximo, y con esto se abre la puerta ya a la última etapa del proceso, que es, por el lado de la Unión Europea, la ratificación en el Parlamento Europeo, y finalmente por el lado del Ecuador su análisis en la Corte Constitucional y posterior ratificación también de nuestra Asamblea Nacional. Y de acuerdo al ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, él tiene la expectativa y aspira de que la ratificación del Parlamento se dé aquí hasta diciembre, para que entre en vigencia a partir de enero. Sí, esa es la expectativa. En esto cabe resaltar sin duda la labor que ha realizado el ministro de Comercio, todo el ministerio en su defecto, con la cabeza visible del ministro Juan Carlos Cassinelli. Creo que se ha hecho un excelente trabajo y el sector exportador así lo reconoce. Nosotros creemos y somos también, confiamos en que se pueda cerrar el acuerdo comercial antes del final de este año, ¿no? Y para eso el Parlamento Europeo confiamos en que igualmente se pueda dar este tratamiento. Y sobre esto tenemos un argumento también, y es que la comisaria de Comercio, la comisionada de Comercio del Parlamento Europeo, Cecilia Malmström, envió una carta al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio indicando pues sus agradecimientos por las correcciones que el país había hecho en los temas que requerían corregir, ¿no? Los famosos temas irritables, el cupo de vehículos, el tema del ICE, por mencionar algunos. Pero agradeció por los avances y con eso ella manifestó su confianza en que primero se dé el proceso de la firma el 11 de noviembre, que ahora lo sabemos ya se va a dar, y en segundo lugar que el Parlamento lo ratifique antes del 31 de diciembre. Esto sería aproximadamente entre el 11 y 15 de diciembre, porque esa es la última sesión oficial que tiene el Pleno del Parlamento Europeo en la que debería entrar nuestra agenda, ¿no? Paralelamente, Carlos, para terminar, esto es muy importante, como decía, se abre el proceso en Ecuador, ¿no? A partir del 11 de noviembre, formalmente la Corte Constitucional ya puede hacer el análisis y el informe de constitucionalidad de los textos del acuerdo comercial y después la ratificación por parte de la Asamblea Nacional. Aquí nosotros hacemos desde ya un llamado como sector privado para que estas dos importantes instituciones hagan ese trabajo en el menor tiempo posible. Deben hacerlo, debe haber por supuesto un informe y todo esto, pero el llamado es a que lo hagan en el menor tiempo posible, considerando esa limitación del tiempo que tenemos como país, ¿no? Claro, porque si no pasaríamos al próximo año y tendríamos un primer trimestre sin los beneficios arancelarios que obligaría al Estado ecuatoriano a compensar mientras entre en vigencia. Ahora, para que nuestros amigos televidentes comprendan la dimensión y lo que significa ya el acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿cuál es el impacto que va a tener este acuerdo con la Unión Europea en los productos de exportación ecuatorianos? Bueno, hablemos de lo que representa actualmente el impacto, ¿no? Empecemos por lo más importante, el empleo.
La estimación que tenemos es que las exportaciones hacia la Unión Europea generan alrededor de 300.000 plazas de empleo directas. Esto sin contar los empleos indirectos, que son aproximadamente el doble. Son 1.500 empresas, un poco más de 1.500 empresas de todos los tamaños que realizan exportaciones directas hacia la Unión Europea. A eso hay que sumarle los encadenamientos. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares anuales en promedio y un superávit de balanza comercial que ronda entre los 500 y 800 millones de dólares anuales. Todos esos productos, en la actualidad, la mayoría de ellos no pagan arancel para su ingreso a la Unión Europea, salvo banano, que tiene una condición diferente de un arancel específico. Pero el equivalente a esos aranceles que no estamos pagando en la actualidad son de 400 millones de dólares. Esa es la magnitud de las preferencias. 400 millones año. Por año, correcto. Ahora, el impacto en términos positivos de lo que nosotros esperamos, esa fue una estimación que también realizamos en la Federación de Exportadores, es que una vez que entra en vigencia el acuerdo, las exportaciones no solo que se mantienen, no solo que mantienen su ingreso al mercado, que es algo muy importante ya de por sí, sobre todo para que se mantenga también el empleo y mucho mejor se incrementa dadas las actuales circunstancias complejas, sino que el impacto positivo es que durante esos 3 primeros años las exportaciones podrían incrementarse en alrededor de 500 millones de dólares, ¿no? Entre los productos que ya están en nuestra canasta de exportaciones allá. Pero en realidad nosotros creemos que hay mucho potencial más allá de esa cifra. Estas cifras se basan en lo que actualmente es el comercio. Pero hay un potencial muy grande que se abre para otros productos que actualmente o se exportan en volúmenes muy bajos o no se exportan del todo a Europa. Cuando Daniel Garda me dice se abre la puerta de una gran potencialidad, significa entonces que el sector exportador que guarda relación con la Unión Europea estaría dispuesto a invertir para mejorar la productividad, ergo competitividad y tener mucho mayor penetración en el mercado europeo. Carlos, esa es una responsabilidad, no solamente que es un deseo, es una responsabilidad del sector exportador, del empresario, y yo creo que todo empresario está consciente de aquello. En la federación estamos conscientes de aquello y puedo decirle de los empresarios que nosotros representamos. Es importantísimo tomar este acuerdo como una herramienta, no es un fin en sí mismo, es una herramienta importante que nos permite tener certidumbre sobre las condiciones comerciales que se van a realizar con Europa en este caso. Esto nosotros esperamos y creemos que sí va a desencadenar sin duda inversiones, ¿no? De lado y lado, inversiones extranjeras de parte de países europeos que van a querer invertir aquí, o de inversionistas europeos y de inversionistas ecuatorianos que ya lo han hecho y podrán incrementar, van a tener la seguridad de que su producto va a seguir demandado allá, no van a cambiar las condiciones de acceso y por lo tanto entonces estará dispuesto a ampliar su planta, poner una nueva línea de producción, diversificar un producto, poner innovación, etcétera. Es una gran noticia en ese sentido, insisto, es una herramienta, hay que aprovecharla, esa herramienta de la mejor manera y para ello lo primero que debemos nosotros cubrir como país es el tema de productividad y competitividad, ¿no? La productividad le corresponde sobre todo al empresario como tal, hay que mejorar procesos, hay que mejorar empaques, mejorar la gestión de mercadeo, etcétera. Siempre hay espacio para mejorar. Y a nivel público-privado y sobre todo en las políticas públicas, pues hay que mejorar muchísimo la competitividad, ¿no? Que en los últimos años, en los 2 últimos años sobre todo, se ha venido a menos pues de una forma muy significativa y ese espacio también hay que recuperarlo y es un trabajo, insisto, público-privado. Hablemos del perfil de los productos de exportación. ¿Va a variar en términos de producto primario exportador a un segmento de valor agregado con base tecnológica e innovación? Dos cosas aquí, Carlos. La primera es que erróneamente se cree que porque un producto está estadísticamente clasificado como producto primario, no genera valor agregado. Y ese es un error conceptual muy profundo. Vamos a poner de ejemplo el camarón. Hace 2 semanas tuvimos la feria, la Aqua Expo, que es el evento más importante del sector acuicultor. Allí usted puede ver que no solamente está el producto final en sus diferentes presentaciones y empaques, etcétera, sino que toda la cadena lo que presenta es un desarrollo tecnológico muy avanzado. O sea, hay que pensar desde la crianza de larvas, en este caso, pasando por toda la mejora que se debe hacer ahí, la alimentación de las larvas. Es un tema bastante complejo. Y usted ve que haya habido desarrollo tecnológico importante, incluso atado con las universidades, por ejemplo, que están involucradas en el proceso. Entonces, hay que ver el tema mucho más allá de solamente la clasificación estadística, es en realidad la generación de encadenamientos productivos y el valor agregado que se genera también en la parte de atrás de la cadena. Algo similar sucede en más o menos magnitud con otros productos. Las diferentes variedades del cacao, por ejemplo, son producto de investigación, ¿no? Los diferentes colores de las rosas que tenemos son producto de diferente investigación y de propiedad intelectual
invertida ahí. Entonces, ese primer error conceptual que es importantísimo que la ciudadanía lo conozca. Nuestros productos, mal llamados, diría yo, primarios, en realidad tienen mucho valor agregado detrás, por todo lo que eso implica. Y en segundo lugar, hemos visto que Europa sí representa una importante oportunidad para ampliar de todas maneras la frontera hacia productos elaborados de los productos denominados como tradicionales. Haya mayor proceso de transformación de materia prima. Por ejemplo, en el caso de las frutas en general, pues ahora Ecuador se está convirtiendo en un importante productor y exportador ya de productos derivados, ¿no? O sea, hablamos de, por ejemplo, las barras de cereal o las barras energéticas que tienen frutas, tienen quinoa, tienen algunos alimentos denominados los superfoods que pueden otorgar un valor añadido adicional. Aparte de eso, las certificaciones de comercio justo, las certificaciones ambientales, detalles que son valorados de sobremanera en la comunidad europea y por lo tanto eso se encuentra en un nicho de mercado también importante que está dispuesto a pagar ese valor adicional por esos productos. Ahora, ¿esto significaría que podríamos también ampliar los mercados dentro de Europa, es decir, buscar nuevos mercados dentro de la misma Unión Europea, por un lado, y por otro lado, ¿cuánto más podríamos penetrar para alcanzar un mayor grado de participación de aquel mercado? Porque habíamos perdido un poco posición en ese sentido. Bueno, el caso puntual del banano, por ejemplo, debido a que el banano no era un producto beneficiario del Sistema General de Preferencias, este ya se veía afectado, sobre todo en los 2 últimos años, en que ya se marcó más diferencia por la diferencia del arancel frente a nuestros competidores, Colombia, Perú, Costa Rica. Y eso hizo que perdamos nuestra posición como primer proveedor de banano. En el caso banano podríamos recuperar el espacio perdido. Yo estoy seguro que vamos a recuperar ese espacio perdido, Carlos, estoy plenamente seguro. Y adicionalmente, es correcto, actualmente en la Unión Europea son 28 países, no sabemos qué va a pasar con Reino Unido, pero mantenemos esa esperanza de que se mantenga el mercado. De todas maneras, nuestros productos llegan a los 6, 7 principales, hay una alta concentración ahí. Por una parte porque llegan a un país de Europa y de ahí se distribuyen al resto. Pero de todas maneras sí hay un espacio muy grande para llenar y hacer una gestión comercial mucho más profunda en países, por ejemplo, de Europa del Este, ¿no? Estamos hablando de Polonia, Eslovaquia, economías que han crecido mucho porque tenían un nivel de diferencia diferente, un nivel de desarrollo diferente frente a las economías más avanzadas de Europa, mantienen una tasa de crecimiento interesante, están incrementando su poder adquisitivo, entonces es momento de hacer también esa gestión. Digamos que por el idioma a veces hay alguna dificultad, pero hay que superar esos obstáculos, buscar la mejor manera de ampliar justamente esos mercados, si hay espacio. Hay espacio para crecer, tener más penetración y más posición. Ahora, y con esto termino, Daniel Legarda, 1.500 empresas, de esas 1.500 empresas estamos hablando que en la canasta de empresas que están orientando sus exportaciones en la Unión Europea hay de distintos tamaños. ¿Cuál es el mix en ese sentido en cuanto a su conformación? Es muy importante la pregunta, Carlos, y agradezco mucho por eso. En total empresas son más o menos 1.500 en números cerrados. De esas casi el 60% son MIPYMES en número de empresas. 60%. Casi el 60% son MIPYMES, ¿no? Entonces es un gran número. El resto son empresas grandes. Y la composición en términos de volumen de comercio, ya el monto de exportaciones como tal, es alrededor del 32-35% son de MIPYMES, que es un porcentaje bastante alto en relación a otros países. Sobre todo yo he conversado con nuestras contrapartes y les llama la atención el alto porcentaje de MIPYMES que realizan exportaciones. Que son los que más generan empleo. A Europa. Y generan mucho más empleo también, digamos, sobre todo el empleo en el campo también, encadenado, insisto, con los pequeños productores, que muchas veces puede estar subestimado esa estimación del empleo. Pero es muy importante el acuerdo de Europa para las micro, pequeñas y medianas empresas de sobremanera, ¿no? Y ahí se abre también una oportunidad muy grande para que estas empresas pasen de ser medianas, pequeñas, a su subsiguiente tamaño, que es lo que todos esperamos, de tener medianas empresas que se han destacado a tener grandes empresas que hagan un jalón de toda la economía. Daniel Legarda, muchas gracias y muchos éxitos ahora que ya prácticamente este acuerdo comercial con la Unión Europea, porque recordemos, en una economía donde nuestra moneda es el dólar, tenemos que vender más nuestros productos exportables para que ingresen dólares frescos, Mientras más vendamos, vienen más dólares.
sería lo óptimo. Más allá de endeudamiento, la inversión es importante, pero vemos que hay ciertas barreras siempre. La inversión tampoco se ha caracterizado por disminuir la inequidad y el desempleo, pero también es importante en determinados sectores. Pero mientras más vendamos nuestros productos y o servicios al exterior, mucho mejor para nuestra economía, para sostener la dolarización. Daniel Legarda, muchas gracias. Gracias, Carlos, y quedamos solamente atentos al proceso que ahora sigue de ratificación final. Una brevísima pausa. Venimos con Luisa Maldonado, concejala del Distrito Metropolitano de Quito, con quien vamos a hablar. ¿Qué rol están jugando los gobiernos autónomos descentralizados en este tema de la economía popular solidaria? Venimos de inmediato.